Buenas noches, ya. Buenas noches, abogado. Somos el grupo número 5. El tema a tratar es generalidades del derecho. Como integrantes tenemos a mi compañero Morales Díaz Abel, Cabrera Velasco Ginger, Tama María Antonieta, Ricky Fernando López, Jennifer Peñafiel Arévalo, Felipe Vargas. Siguiente, por favor. ¿Qué es el hecho jurídico? ¿Qué significa el hecho jurídico? Es un hecho jurídico. Es un acontecimiento, ya sea natural o provocado por una persona que produce efectos legales, reconocidos por la ley. A diferencia del acto jurídico, no requiere una intención para generar consecuencias, como sucede con el nacimiento, la muerte o un fenómeno natural. Siguiente, por favor. Como introducción tenemos que el derecho se encarga de regular los comportamientos humanos y de reconocer solo aquellos hechos que producen consecuencias jurídicas. No todos los sucesos de la vida cotidiana son relevantes para la ley, sino únicamente aquellos que generan efectos sobre los derechos y las obligaciones. El hecho jurídico representa la conexión entre la realidad social y la norma jurídica. Es la base sobre la cual se forman y modifican o exigen las relaciones jurídicas. Ejemplo, ejemplo del hecho jurídico son el nacimiento, la celebración de un contrato, la ocurrencia, la ocurrencia de un accidente o la muerte de una persona. Siguiente, por favor. Concepto de hecho jurídico. De acuerdo con Villamar Cruz, no, de acuerdo con Villamar Cruz, 2018, el hecho jurídico es toda una situación natural o humana que produce efectos dentro del sistema jurídico, ya sea creando, modificando o extinguiendo derechos. Tapia Ramírez, 2002, lo considera una circunstancia indiferente a la voluntad humana, que de todos modos genera consecuencias legales. Para Rogina Villegas, de 2008, constituye la condición necesaria para el surgimiento de cualquier relación jurídica. A diferencia del acto jurídico, el hecho jurídico no siempre depende de la intención humana. Existen sucesos como la muerte o el paso del tiempo, que sin depender de la voluntad de la persona generan consecuencias automáticas reconocidas por la ley. Siguiente, por favor. A continuación, mi compañero. Buenas noches, compañero. Elementos del hecho jurídico. Todo hecho jurídico se compone de tres elementos fundamentales que permiten su análisis dentro del derecho. Entre estos son el sujeto, el objeto y la consecuencia legal. El sujeto, el sujeto, persona o entidad sobre la cual recaen las consecuencias legales derivadas del hecho. Sin un sujeto involucrado, no puede hablarse de una relación jurídica válida. En el objeto, entendido como las cosas, acción o omisión relacionadas con el hecho, puede ser algo material o inmaterial, como un bien o un servicio o incluso una conducta. En la consecuencia legal, corresponde al efecto jurídico que surge de la ocurrencia del hecho. Por ejemplo, al cumplir la mayoría de edad, las personas adquieren plena capacidad para ejercer derecho a asumir obligaciones, como el derecho a sufragar. Significaciones y credibilidad de la separación del hecho jurídico. La doctrina divide los hechos jurídicos en dos grandes grupos, los naturales y los humanos. Los hechos naturales son aquellos que producen efectos legales sin necesidad de intención, como el nacimiento, la muerte o el paso del tiempo. Los hechos humanos surgen de la conducta de los humanos, incluso si se prestan involuntariamente al derecho humano. Se pueden distinguir dos tipos en este concepto. Extractos de los elementos del hecho jurídico. Como ejemplo,
de cómo los elementos en el hecho jurídico ocurren en la práctica. Algunos ejemplos hipotéticos son los siguientes. Entre estos vamos a poner el componente, el ejemplo concreto y la implicación legal. En el componente tenemos la muerte de la causante. En el ejemplo concreto, fallecimiento de una persona. En la implicación legal, se abre la sucesión hereditaria y los bienes transmiten a los herederos. Formas de ventaja, otro ejemplo en el componente, formas de venta, ejemplo en el concreto, conducciones de contratos de compra, en la aplicación legal, ventas de propiedades y riesgos. En la conclusión, el hecho jurídico es un punto de partida de toda relación legal. Representa la transformación de los hechos naturales o humanos en situaciones reconocidas por el derecho. A través de él, normas jurídicas adquieren sentido y aplicación práctica. Comprenden el hecho jurídico, permite al estudiante y al profesional del derecho analizar cuándo nace o se exigen los derechos y cómo cada suceso del mundo real puede tener repercusiones legales que contribuyen al orden y a la justicia en la sociedad. Adelante, mi compañera o compañero. Buenas noches con todos. Y a continuación tenemos el acto jurídico. ¿Qué significa? Un acto jurídico es una manifestación de la voluntad humana lícita que tiene como propósito crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones. Se diferencia del hecho jurídico porque la voluntad de las partes es esencial para su creación, mientras que el hecho jurídico puede producir efectos jurídicos sin que intervenga la voluntad humana, por ejemplo, el nacimiento o un desastre natural. Como introducción tenemos el acto jurídico es una manifestación deliberada y consciente de la voluntad humana que produce efectos reconocidos por la ley. A diferencia del hecho jurídico, implica intención de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Representa la forma en la que la voluntad humana se convierte en fuente de derecho y demuestra la participación activa de las personas en el sistema legal. En este trabajo se aborda su concepto, elementos, clasificación y importancia dentro del derecho civil. Siguiente, por favor. Concepto del acto jurídico. Rogina Villegas, 2018, define el acto jurídico como la expresión de la voluntad con el fin de provocar consecuencias legales. Tapia Ramírez, 2002, señala que se trata de un comportamiento humano legítimo con la intención de generar efectos jurídicos conforme a la ley. Villamar Cruz, 2018, considera que a base del derecho civil pues se da origen a contratos, matrimonios, testamentos y donaciones. Según García Maynes, 2017, el acto jurídico es una situación legal humana que busca efectos jurídicos específicos. Un ejemplo claro es la compraventa de una vivienda en la que las partes manifiestan su voluntad de transferir y pagar, generando derechos y obligaciones reconocidos legalmente. Definición y componentes del acto jurídico. Para que un acto legal produzca efectos y sea válido, debe reunir ciertos elementos esenciales. Según la teoría del derecho civil, estos se dividen en componentes de existencia y componentes de validez, los cuales determinan su eficacia jurídica.
Elementos de existencia. Tenemos la voluntad, el objeto y la solemnidad. La voluntad es la expresión consciente de un deseo o intención de realizar el acto. El objeto es la cosa, conducta o servicio hacia el que se dirige el acto. La solemnidad es la forma especial que exige la ley en ciertos casos como el matrimonio civil. Elementos de validez. Tenemos la capacidad, el consentimiento y la licitud. Capacidad se refiere a la actitud legal de las personas para actuar. El consentimiento. La decisión debe ser independiente y deliberada sin verse influenciada por equivocaciones, engaños, coacción o cualquier otro efecto. Licitud. El objetivo del acto debe ser lícito, no puede perseguir fines contrarios a la ley o la moral. A continuación, mi compañero. Buenas noches. Tenemos que en el acto jurídico, se clasifica de varias maneras según el número de voluntades, el objeto de la naturaleza, del intercambio y la formalidad. Tenemos que por el número de voluntades involucradas existen lo que es unilateral, bilateral o multilateral. ¿En qué consiste el unilateral? Este concierne a la voluntad de una persona, por ejemplo, un testamento. En lo que tenemos bilateral o multilateral, este ocurre por la voluntad de dos o más partes dentro de un contrato. Asimismo tenemos por su objeto, están los intervivos, los mortis causa. ¿Qué nos quiere decir en los intervivos? Este se ejecuta durante la vida de los individuos, por ejemplo, las donaciones. En el mortis causa también este aparece después de la muerte del donante. Un claro ejemplo es la herencia, una herencia. Ajá. Tenemos también por su naturaleza gratuita o a cambio de una contraprestación. Existen dos, que son la gratuita y la onerosa. En la gratuita, esto indica que en una de las partes se beneficia sin ofrecer nada a cambio. Un ejemplo de esto también tenemos que es una donación, casi igual que en los intervivos, ¿no? También se vale por una donación. Tenemos la onerosa. Ambas partes tienen obligaciones y derechos recíprocos. Un ejemplo muy común es el contrato de compra y venta. Eh, Existe por su formalidad, son los actos formales, los actos no formales o consensuales. Los actos formales son aquellos que requieren cumplir con ciertos requisitos o procedimientos establecidos dentro de la ley para que tengan efectos legales válidos. En los actos no formales o consensuales, estos se llevan a cabo solo a través del acuerdo verbal o escrito entre las partes, sin necesidad de seguir formalidades específicas para que sean válidos. Sí, dentro de esto tenemos los que son las ejemplificaciones de los componentes del acto jurídico. Tenemos aquí para ilustrar los elementos que integran el acto jurídico, los mismos que representan. Como ejemplo tenemos el componente, el ejemplo concreto, la implicación legal. ¿Qué nos dice en el componente? Dentro de una voluntad, el ejemplo concreto vendría a ser firma de un contrato de arrendamiento. La implicación legal, esta nace en la obligación de pagar la renta y de entregar el bien arrendado. Tenemos también otro ejemplo que puede ser el objeto, que se encuentra dentro de lo que es un componente. El ejemplo concreto sería la compra de un vehículo, tal y como lo mencionaba en antes. La implicación legal, este transfiere la propiedad y se adquiere la obligación de pagar el precio. Asimismo tenemos solemnidad, capacidad y licitud. En solemnidad, el ejemplo concreto sería la celebración de matrimonio ante una autoridad competente. Asimismo, la implicación legal es la creación del vínculo matrimonial y de derechos conyugales. En capacidad es la persona mayor de edad. Este vendría a ser el ejemplo concreto. La implicación legal es la validez del acto y disposición legítima de bienes. En conclusión,
Podemos decir que en conclusión el acto jurídico representa la unión entre la voluntad humana y la norma jurídica. A través de él, las personas pueden crear, modificar o extinguir relaciones legales de forma legítima. Su comprensión permite valorar la importancia de la intención, la capacidad y la licitud en toda acción jurídica. Esta asimismo define el acto jurídico, la misma que expresa la voluntad racional del ser humano en la armonía con la ley y la constituyente, una de las bases fundamentales son del derecho civil. Gracias y esto ha concluido. Somos el grupo número 5.